Buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a este evento académico. La Coordinación General de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana se complace en darles la bienvenida a esta conferencia magistral llamada La calidad formativa de la educación básica y necesidades de formación profesional, misma que ha organizado por motivo del inicio de cursos de la 13ª generación, para la cual ha invitado al distinguido maestro Rodolfo Ramírez Raimundo, para quien pido un caluroso aplauso de bienvenida. Para dar realce a este evento, me gustaría presentarles a los invitados especiales para este evento académico. Nos acompaña el maestro Ricardo Gómez Leiva, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. El doctor Fabio Fuentes Navarro, rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Está con nosotros el maestro Fidel Hernández, director de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz. La maestra Guadalupe del Carmen Zum Morales, directora académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Está con nosotros también el contador Álvaro Acosta Cuevas, director administrativo de la UPB. El licenciado Carlos Adrián Campillo Lascurain, director de Centros Regionales de esta Casa de Estudios. También nos acompañan el maestro Óscar Ulises Villaguilar, jefe del Departamento de Supervisión Operativa de la Dirección General de Educación Primaria Estatal, en representación del maestro Gualbardo Víctor Flores Lomán, director general. El maestro Víctor Hugo Mesa Cruz, subdirector de docencia de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en representación de la directora. La maestra Silvina Hernández Trujillo, jefa de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. También está con nosotros la doctora Piedad Beatriz Peredo Carmona, jefa del Departamento de Posgrados y Formación Continua de la UPB. También la maestra María Isabel López Callejas, jefa de la Oficina de Especialidad de Maestría y Doctorado de la UPB. En este importante evento asisten también alumnos de las maestrías de Educación Básica y de la Maestría en Educación, así como docentes y demás personal de la Universidad Pedagógica. En este momento, la maestra Delfina Rangel, coordinadora general de la Maestría en Educación Básica, nos dirigirá unas breves palabras. Gracias, maestro Óscar Valencia. Tal como usted ha señalado, para todos los integrantes del equipo de trabajo que formamos parte de la Coordinación General de la Maestría en Educación Básica, es un placer contar con la presencia de todos ustedes en un evento tan importante para nosotros, puesto que representa la inauguración formal de nuestros cursos de nuestra 13ª generación
que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en forma presencial y virtual en nuestras actuales sedes Jalapa, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Minatitlán. Un afectuoso saludo para todos. Hemos organizado este evento con la firme intención de que los aprendientes, mediadores pedagógicos y todos los que desde distintos frentes intentamos configurarnos como comunidades de aprendizaje podamos contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas de nuestro Estado, en tanto que dispongamos de espacios como este, en el que podamos dialogar sobre temas tan importantes como es la formación continua de los docentes. En virtud de ello, la conferencia que hoy nos ofrece el maestro Rodolfo Ramírez constituye un planteamiento innovador y propositivo que invita a reflexionar sobre el sentido que en la actualidad debe tener la formación permanente de los maestros de los distintos niveles y modales educativas que existen en nuestro país. Agradecemos su presencia y sin más preámbulo iniciamos nuestra conferencia. Muchísimas gracias, maestros. Después de esta breve introducción, la maestra Aura Elena Hoyos Hernández, asesora académica de la Maestría en Educación Básica, tendrá a bien hacer una reseña de la trayectoria de nuestro invitado y posteriormente fungirá como moderadora del evento. Bienvenido, maestro. A mí me toca hacer la lectura de su currículum y bueno, el maestro es ampliamente conocido, pero para confirmar todo esto me voy a dar la libertad de leer un breve currículum. El maestro Rodolfo Ramírez Raimundo es profesor de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de México y la maestría en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Politécnico Nacional. Fue director general de Investigación Educativa y en la Secretaría de Educación Pública colaboró entre 1997 y 2003. Dirigió la revista Ser en Conducta, además de artículos que ha publicado sobre historia. Hizo el libro de historia de 4º grado para el maestro y en coautoría con Patricio Chávez, la evaluación de los programas compensatorios, notas para una política de equidad educativa por el CONAFE en 2006. Ha coordinado los libros Desafíos de la Educación Media Superior y la Reforma Constitucional de Materia Educativa, Alcances y Desafíos, por encargo del Instituto Belisario Domínguez, institución donde colabora actualmente. Y los dejo con ustedes, dejo al maestro con ustedes para comentar, dialogar sobre la calidad formativa de la educación básica y las necesidades de formación profesional. Maestro. Pues muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en esta reunión de profesionales de la educación, tanto en el campo de trabajo como desde los cubículos de investigación y de docencia superior. Es para mí un honor participar en el inicio de los cursos de la maestría, en particular
de la maestría de educación básica. Me parece que el tema del que se ocupa la Universidad Pedagógica Veracruzana es muy importante, es fundamental en este momento en el que todos estamos seguros, por lo menos hay un amplio consenso al respecto. El problema principal que enfrenta nuestro sistema educativo o la educación básica en particular es un problema de calidad de los aprendizajes. Yo quiero organizar en tres partes. ¿Se oye? En tres partes. Lo primero que quiero lo primero que quiero plantear es una exposición de datos acerca de la dimensión del sistema, pero que también es muy importante. Hola. ¿Sí? Bueno, yo creo que como antes la voz va a ser mejor. ¿No? ¿Estoy bien aquí? Por ningún lado. Bueno, tenemos ahí, ahí estamos, yo creo que ahí estamos muy bien, muchas gracias. Bien, entonces lo primero que yo les quiero plantear. Bueno, lo primero es esta constatación. Nuestro país sigue teniendo, sin duda, problemas de cobertura, pero durante el siglo XX y los primeros 3 lustros del actual, la cobertura educativa en México ha avanzado de manera muy grande. Logró llegar a la escuela, sobre todo en los años 70 y 80 tuvo un crecimiento muy importante, a los más lejanos rincones del país. Incluso se pudo prestar servicio o se ha podido prestar servicio educativo a poblaciones que están en constante movilidad, como los niños que viven y trabajan en los circos, por citar un caso. Esta obra es muy grande. Yo creo que en tiempos en los que se critica muy dura y muy injustamente a la escuela pública, nosotros tenemos que revisar estos datos, porque no podemos perder de vista y no podemos dejar de reivindicar este lado positivo de la política del Estado mexicano, que ha sido extender la educación. Y esta ha jugado un papel clave en el desarrollo del país. Veamos lo que veamos en el país, podemos encontrar la influencia de la educación, de la extensión de la educación. Si volteamos hacia la infraestructura, podemos encontrar ahí la obra de ingenieros, arquitectos y otros profesionales formados en las aulas de la escuela pública. Si volteamos hacia la política, no entenderíamos este país que hoy tiene bastante más debate, más posibilidades de expresión, pese a todos los problemas que tenemos, que lo que tenía a principios del siglo XX, por ejemplo. Es decir, hay un logro muy importante. Miren, esta línea nos señala la tasa bruta de escolarización de la población de 3 a 17 años. Es decir, una gran parte
de nuestra población está en las aulas, eso suma más o menos 30 millones. Una población en la que podrían caber, es decir, en nuestros pupitres podrían caber varios países enteros del mundo. Es un sistema muy grande, eso no hay que olvidarlo. Y estas líneas señalan la cobertura neta. Esta es la educación primaria, aquí tenemos la educación secundaria, esta es la educación preescolar y esta es la educación media. Es decir, también ha aumentado la proporción de niños y adolescentes que están, según su edad, en el grado que les toca. Esa es la cobertura neta. Por lo tanto, pese a los problemas que tenemos, ahí tenemos un gran capital como país. Subsisten problemas de este orden de cobertura. No todos los que entran en la escuela permanecen, y este es un asunto que no podemos dar por resuelto, y cada vez es más complicado resolverlo, porque cada vez son más complicados los problemas que hacen que los chicos salgan de la escuela. Pero ustedes pueden ver la disminución en el abandono escolar, la dimensión y la disminución. Estamos hablando desde 1990 a 2016. Esto es educación primaria, donde se ha logrado abatir en 15 años, ¿no? Más de 15 años, perdón, el abandono. Esto es en secundaria, tenemos todavía un abandono importante del 5%, y vean ustedes que se ha ido abatiendo lentamente, de 8.8 en 1990 a 5 el año pasado apenas, ¿no? Y en educación media el problema sigue siendo fuerte. Más de 13 chicos que entran a la escuela se van cada año, por cada 100. Este es uno de los problemas más fuertes. Hay políticas hacia ello, pero como ven, la disminución también ha sido bastante lenta. De 18 hace pues 25 años pasamos a 13, es decir, abatir la deserción escolar en 5 puntos nos llevó 5 años, digo 25 años. Hay un problema fuerte ahí que debería seguir llamando la atención de la investigación educativa, y por cierto ya no se le presta tanta atención. Era un tema que preocupaba mucho en los años 80, inclusive en los 90, pero parece que se ha dado por resuelto y sigue siendo un problema importante y por lo tanto digno de estudio. Este cuadro lo uso siempre nada más porque siempre que pensamos en el sistema educativo no podemos dejar de pensar en su dimensión. Cuando olvidamos la dimensión, también olvidamos la complejidad del asunto. Cuando olvidamos el número de personas que están allí estudiando, también podemos pensar en soluciones bastante fáciles. Cuando olvidamos la diversidad y la heterogeneidad de los estudiantes que van a nuestras aulas, también simplificamos las soluciones. Y yo creo que por eso siempre hay que tener presente las cifras. Miren, más de 1,5 millones de personas se desempeñan como profesionales en nuestras escuelas, desde el preescolar hasta la educación media, actualmente obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ahí una heterogeneidad de trayectorias profesionales, una gran variedad de intereses legítimos y también ilegítimos, ¿no? Hay legítimos como el ascenso laboral, el mejorar los sueldos, el ser mejor valorado, etc. Pero también es un mercado político.
Es un vasto sector, y si lo quieren ver de manera más sencilla, son 1,5 millones de votos. Es una forma de ejemplificar el potencial político, pero es mucho más que eso. Y por lo tanto, es también una esfera en la que se disputan visiones del mundo, etc. Escuelas, y no voy a contar aquí la heterogeneidad. Veracruz tiene uno de los sistemas escolares más heterogéneos. Tenemos un número bastante alto de escuelas unitarias o multigrado. Estos son los datos del Estado, ustedes los recuerdan seguramente, pero casi 2 millones de estudiantes de preescolar a educación media están en las aulas veracruzanas. 120,000 profesores trabajan ahí en 22,387 escuelas. Es todo un país, un largo país. Y bueno, aplicaría lo mismo que comenté respecto a lo nacional. Yo creo que con la especificidad de la cual los centros de investigación y de formación tendrían que ocuparse, que tenemos una gran cantidad de escuelas, lo tengo después, que funcionan como escuelas multigrado desde el preescolar hasta la educación media. Veracruz es líder en la educación media, telebachillerato, en modalidad de telebachillerato. Aquí nació inclusive, ¿no? Tenemos un gran número de telesecundarias y un gran número de primarias multigrado, así como preescolares. Y yo creo que eso marca una realidad importante. Bien, pues yo quería señalar esta parte simplemente para no olvidar y para ubicar el contexto del asunto, el contexto del problema de la calidad de la formación, que es lo que nos tiene aquí reunidos. Miren, yo creo que ya tenemos suficientes datos, pero en general se puede decir que la baja calidad de los resultados educativos está presente en todo el país. Afecta a todos los sectores sociales, porque aún los que obtienen puntajes más altos están por debajo de la media de países con los que podríamos compararnos, bien muy lejos de la meta establecida, aunque no deja de haber desigualdad, que es lo que quiero mostrar enseguida. Estos son los datos de la prueba más confiable desde mi punto de vista, que es la prueba PISA, así se le conoce por las siglas en inglés del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes. Pero estas grafiquitas tienen un poco de sentido porque son el acumulado, entonces permiten ver prácticamente si hemos avanzado o no. Ven que tiene 3 colores, ¿no? Agrupamos simplemente los datos en 3 niveles en lugar de 5 o 6 en los que se califican, y lo que está de verde es el nivel que se llama 1 sintético, que son los niveles más bajos de aprendizaje, que se caracterizan por un dominio elemental o inclusive precario de las habilidades que se miden. Y lo que la gráfica permite ver es que esta se refiere a, esta es de matemáticas, esta es de ciencias y esta es de lenguaje, de lectura más bien, porque lo que se evalúa es la capacidad de lectura. Pues miren, lo que está marcado de rojo son los años en que la prueba fue foco, es decir, se le dedicó el 50% de los reactivos. Por eso en el año 2000 comienza con lectura, y lectura vuelve a ser foco en 2009. En 2003 el foco es matemáticas, y matemáticas es foco hasta 2012. Son más confiables, dicen, los datos en los que la prueba es foco, el dominio es foco.
Ciencias está en 2006 y 2015. Pero bueno, lo que permiten observar estos datos sin considerar, como debe ser, que la prueba sintetice el logro de la escuela, es decir, siendo consciente de que las pruebas, inclusive las de PISA, son parciales, por varias razones, porque miden pues lo medible, lo que se puede medir a través de una prueba impresa, hoy computarizada, que da más posibilidades ciertamente, mide solamente algunos dominios, algunas competencias. Expresión oral, por ejemplo, no está presente, pero sí escritura. Esto es muy importante, porque los estudiantes escriben en esa prueba que es internacional. No sé por qué en las pruebas nacionales no pueden escribir. Eso nunca me lo he explicado. En las nacionales todas son de opción múltiple hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Bien, pero lo que encontramos aquí, y es lo que se estuvo discutiendo cuando se presentó ahora el año pasado los resultados de 2015, es que hay un práctico estancamiento, salvo en matemáticas. En matemáticas se ha reducido el número, la proporción de estudiantes que están en el nivel 1. Y es importante, el problema es que partimos de un resultado muy bajo. Es decir, en 2003 el 65% de nuestros estudiantes de 15 años de edad estuvieran terminando secundaria o iniciando prepa. La mayoría había cursado ya un semestre de preparatoria. El 65% estaba en el nivel 1. Esto quiere decir con dominio elemental y precario. Posiblemente podría resolver operaciones aritméticas, pero no seleccionar la operación que correspondía a determinado problema. Posiblemente podría utilizar el dato si se le da, pero no discriminar datos de un conjunto para ver cuáles le son útiles, etcétera. Ese tipo de cosas que ustedes conocen. Y esta franja también llama la atención. La franja última son los estudiantes los que obtienen resultados de excelencia en estas pruebas. Tampoco se ha movido, por lo menos no para bien. Aquí bajamos en ciencias. En matemáticas hay un aumento, y en lectura, miren, lo que se observa es un estancamiento. Es decir, ¿y qué mide PISA? Yo creo que hay que estudiarlo. Yo los invito a que lo hagamos, porque hay bastante material para trabajar. En primer lugar están los reactivos liberados, y allí podemos observar que ninguno de los reactivos pide definiciones de conceptos, por ejemplo. Tampoco ninguno de los reactivos, como no se hace en ningún país civilizado, pide que uno se memorice largas fórmulas, lo que no quiere decir